serie Un exégesis de Dios se titula Al Dios no conocido. Y vamos a ir a Hechos capítulo 17. Hechos en el capítulo 17, desde el versículo 16 al 22. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 22. Y aquí nosotros vamos a ver una historia donde el apóstol Pablo llega a Atenas, la capital de Grecia. Y allí es donde se desarrolla este relato y vamos a descubrir algo muy importante. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí vemos entonces que Pablo llega a una ciudad que es interesante porque tiene dos elementos que son paradójicos. ¿Por qué? Porque por un lado son idólatras. Esta gente era muy religiosa, creía en muchos dioses, pero también había un grupo de filósofos que eran los expertos de la ciudad. Eran los que tenían la mayor intelectualidad. Se suponía que Atenas era la cuna del intelecto, de la sabiduría y de la filosofía, del conocimiento. Entonces, estos se topan con Pablo y comienzan a disputar con él, comienzan a discutir, porque escuchaban a Pablo hablar, unos decían de nuevos dioses, otros, ¿qué querrá decir esto? Luego entonces el versículo 19 dice así, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Estos entonces querían escuchar lo que Pablo estaba diciendo y lo llevaron a un anfiteatro llamado Areópago. Allí se reunían los aristócratas, los filósofos, los expertos para discutir de diversos temas, para filosofar. Filosofar significa para analizar todas las cosas, analizar la vida. Y habían dos principales escuelas, la de los epicúreos y la de los estoicos. Había mucha filosofía, mucha ciencia. Aquí era como un centro universitario, donde allí está el conocimiento, la investigación científica. Hoy en día sería algo así, donde se llegaban a dar exposiciones, conferencias de lo último que hay en el mundo intelectual. Eso era lo que estaba pasando acá. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Querían escuchar cosas nuevas siempre, querían estar actualizados, estar al día con las últimas noticias, con las últimas investigaciones y los últimos descubrimientos. ¿Qué pasa entonces? Entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo los anuncio. Palabra del Señor. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que en Atenas era una ciudad muy religiosa, muy idólatra, pero que había muchos santuarios, muchos altares, muchos lugares de adoración. Un altar es un lugar de adoración. Y que entre esos altares había un altar muy interesante al cual le llamó la atención al apóstol Pablo.
uno de sus altares no había ninguna imagen, como los demás dioses. Algunos podemos saber cuáles eran los dioses griegos. Estaba Zeus, el dios de los dioses griegos de la mitología griega. Poseidón, el dios de los mares. Otros lo conocemos como el papá de la sirenita. Poseidón. ¿Quién es más? Atenea, Afrodita. Había muchos dioses. Cada uno tenía su altar. Ellos adoraban, ellos sacrificaban animales, ellos ofrecían incienso, le hablaban. Pero había un altar donde no había ninguna imagen. No había un hombre, no había un animal, no había nada. Solo había una inscripción. Solo decía un título, no había ningún ídolo, no había ninguna imagen. Y en ese título dice, al Dios no conocido. Dicen algunos expertos en la materia que los atenienses eran muy idólatras, muy religiosos, muy adoradores, pero ellos querían adorar a todos los dioses para estar seguros. Ellos querían adorar a todos para que ninguno de ellos, esa era la creencia, sobre todo en las antigüedades, para que ninguno se enojara. Entonces, algunos creen que esa inscripción la hicieron por si acaso habían olvidado algún dios que no conocían. Antes que se enoje con nosotros, dijeron los atenienses, vamos a poner un altar al dios no conocido. Tal vez haya un dios que no conocemos, que sea invisible, pero no queremos que se enoje con nosotros, sino que queremos que pueda estar bien y por lo tanto tenemos que adorarlo. Allí es interesante que en una ciudad idólatra y filósofa se encontraba una inscripción de estas. Otros piensan que los atenienses pudieron haber puesto esto por la influencia de los judíos. Leímos en los versículos anteriores que había allí una sinagoga. En cada ciudad del Imperio Romano habían sinagogas, habían judíos porque los judíos estaban dispersos. Entonces los judíos, que son israelitas, ellos tienen a Jehová y no hay ninguna imagen. Es un Dios invisible. Y entonces algunos expertos creen que ese era el Dios. Pero Pablo hace referencia a eso en el Areópago. Él está predicando en el Areópago a los varones atenienses, a los filósofos, a los religiosos de la capital de Grecia y les dice, encontré un altar. Y la inscripción de ese altar decía, al Dios no conocido. Ustedes no conocen a ese Dios, pero ustedes adoran. Pues sin conocerle es a quien yo los anuncio. Palabra del Señor. ¿Cómo es posible esta afirmación que hace Pablo? Pablo lo que está diciendo es que esta gente estaban adorando al Dios que no conocían. Y ese Dios era de quien venía a hablarles Pablo. Así que ese Dios se está refiriendo a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo. Eso era. Pero estos atenienses, ¿cómo sabían? No sabían nada de este Dios. Solamente imaginaban que de seguro existía un Dios invisible. Y por eso es que pusieron un altar titulado al Dios no conocido. Pero aquí viene la cuestión. Los atenienses, amados hermanos, ¿los atenienses estaban adorando a este Dios? Pablo dice que sí. Al Dios no conocido, al cual ustedes adoran. Ellos estaban adorando. Recordemos cuando vimos en la clase teológica interactiva, vimos qué significa adorar. Adorar, del griego proskuneo, que significa postrarse y rendir culto a una divinidad. Ellos hacían eso al Dios no conocido. No conocían nada de ese Dios, no conocían su nombre, no conocían su forma de ser, no conocían sus cualidades, no conocía cómo hablaba, cuál era su voluntad, cuáles eran sus intenciones, sus propósitos y designios. Ellos no conocían nada de esto. Ellos ignoraban quién era este Dios, porque ni siquiera hay un nombre ahí. El título decía, al Dios no conocido. No hay nombre ahí, ¿se fijó? No tiene nombre ese Dios. Pero ellos ofrecían culto a ese Dios. Ofrecían adoración. Probablemente le cantaban, le alababan, le ofrecían sacrificios diversos.
ofrecían plegarias como a los demás dioses, se postraban, se arrodillaban, pero no conocían nada de este Dios, no conocía lo que Él quería que ellos hicieran, no conocían los mandatos de ese Dios, ni siquiera conocían una historia o un mito como los demás dioses. Los dioses mitológicos griegos tenían muchos mitos, muchas historias. Y que Zeus era mujeriego. Zeus era mujeriego, mire. El dios griego Zeus era mujeriego, que la Afrodita se metió con el otro, que era un enredo. ¿Por qué? Porque los dioses creados por la imaginación humana son semejantes a los humanos caídos. Pero de este Dios no sabían nada. Amados hermanos, esto me llega a una reflexión. Nosotros en la iglesia, nosotros como cristianos, ¿podríamos estar adorando a Dios sin conocerle realmente? ¿Estaríamos nosotros adorando al Dios no conocido que Pablo predica, pero que usted y yo no estamos conociendo realmente quién es? Y los atenienses podían estar adorando a este Dios no conocido, cualquiera puede también estar adorando a Dios sin conocerle, sin conocer cómo es Dios, cuál es su forma de ser, cuál es su naturaleza. Y venir, por ejemplo, o conectarnos todos los domingos a escuchar la palabra, cantar alabanzas, participar de cada uno de los actos de adoración y poder hacerlo cada vez, la liturgia, adoración, pero luego regresamos a nuestras casas y estamos iguales porque no conocemos, no sabemos quién es ni cómo es este Dios. ¿Podemos estar adorando a Dios, a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, sin conocer cómo son realmente? Sí. ¿Podríamos nosotros estar cometiendo ese error? ¿Podríamos estar cometiendo esa falla? ¿Y qué dijimos en el mensaje anterior? Juan capítulo 17, Jesús orando al Padre, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, dice Jesús en la oración, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esta gente adora a Dios, pero ¿tienen vida eterna? No tienen vida eterna. Por lo tanto, amados hermanos, no podemos confundirnos con esto. El hecho de que vengamos a adorar todos los domingos no significa necesariamente que tengamos vida eterna, porque si no lo conocemos, no tenemos vida eterna. La vida eterna consiste en conocer realmente a Dios y conocer verdaderamente cómo es Jesucristo. No un Dios como lo han vendido muchas iglesias, muchas religiones. No un Señor Jesucristo diferente o alejado a la Escritura, no, sino al verdadero. Por eso Juan dice, al único y verdadero Dios. Podemos nosotros adorarle y no tener vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos adorar y no tener vida eterna? Porque no lo estamos conociendo. Es pues importantísimo que no se pierda, amados hermanos, estos mensajes. Un exégesis de Dios. Porque el propósito es que podamos conocer un aspecto de Dios en cada tema, en este trimestre con la ayuda de Dios, octubre, noviembre y diciembre. Que podamos nosotros aprender cuáles son las cualidades de Dios, conocer a este Dios que puede que para muchas personas sea un Dios desconocido. Y aún así, adorarle. Y aún así, haber escuchado. Como dijo Job, de oídas te había oído. Él había tenido una noción vaga de quién era Dios realmente. Por eso es que cuando él recibe las tribulaciones y las adversidades, él comienza a reprochar, él comienza a discutir con sus amigos, lo acusan, se defiende porque no tiene una idea clara de quién es y cómo es realmente Dios y cuáles son sus propósitos. Los amigos entonces comienzan a acusarle, es que tú de seguro estás recibiendo un castigo de Dios y por eso significa que estás en pecado. Y él dice, no, preséntenme ante Dios y yo voy a defender mi caso porque yo soy justo. Él no tenía idea acertada
Y él mismo lo reconoce. Él mismo dice, de oídas te había oído, medio te había escuchado, medio te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora ya conozco más de ti. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 4 algo muy importante. Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, como esos atenienses religiosos, ciertamente en otro tiempo ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Quiénes eran estos? El mundo pagano. Pero también cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir, no, yo no servía a ningún dios en la antigüedad porque no era católico tampoco, no le cantaba a la Virgencita. Los 7 de diciembre y algunos los 12 de diciembre también. Pero nosotros podemos haber servido a todos los dioses de este mundo, aunque no estén en una imagen o en una estatua. ¿Cómo nosotros servimos a los dioses de este mundo? Este es el dios del dinero. Cuando codicia y quiere más y más dinero. Ese dios, de hecho, tenía un nombre en la antigüedad. Había un dios llamado Mamón, que era el dios de las riquezas. Era un demonio. Mire qué interesante. Era un maligno, era un diablo, un demonio. Mamón, el dios de las riquezas. Y nosotros podíamos vivir sirviendo a estos dioses. El dios del trabajo, el dios del sexo, el dios del dinero, el dios del entretenimiento. Hay dioses, hay muchos dioses en este mundo de maldad. Versículo 8 de Gálatas 4 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, verso 9, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se volverán de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Cuáles son esos pobres rudimentos? Nuestro hermano Luis lo va a explicar en la clase de Gálatas. Pero note la primera parte del versículo. Que antes, por no conocer a Dios, servíamos a los dioses de este mundo, pero que ahora, conociendo a Dios, primero esa parte. Lo que nos dice aquí la palabra es que nosotros podemos conocer a Dios desde acá, sí. Porque a veces si uno lee Juan 17 dice, bueno, ahí dice que la vida eterna es conocer a Dios. Significa que la vida eterna es que allá lo vamos a ver o allá lo vamos a conocer. No, no solamente allá. Desde acá conocemos a Dios. Porque dice aquí, antes no conocían a Dios, mas ahora conociendo a Dios. Y cuando usted y yo, amados hermanos, conocemos a Dios, primero alguien, porque alguien nos lo presentó a Dios. Cuando conocemos a una persona, puede ser porque alguien nos presentó a esa persona. Así que alguien nos presentó a Dios. ¿Y quién nos presentó a Dios? La iglesia, un predicador, un miembro de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo presenta a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y ahí nos presentaron a Dios. Ahí comenzamos a conocer a Dios. Pero muchos podríamos estar, yo conozco a Dios, pero solo de cara. Como muchas veces podemos conocer a una persona. Yo conozco a esa persona de cara, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cuánto le ha pasado? Y a veces hay personas que dicen, hermano, a veces me dicen a mí, bendiciones, hermanito. Y yo, bendiciones. ¿Quién era? No me acuerdo, porque hay muchas personas. Y uno no conoce el nombre, o no se acuerda el nombre, no sabe cómo es esa persona, solo de cara. Y usted dice, ¿cómo es que se llamaba aquella? No, se le olvidó. Y a veces a mí me ha pasado. Incluso en la propia conversación yo no le tengo el nombre y yo no sé, pero yo estoy hablando. Y están hablando conmigo y no me acuerdo cómo se llama. A veces, amados hermanos, podemos pasar años reuniéndonos en la iglesia, en la congregación y no conocer el nombre de Dios. Pero Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Dios? No conocer su nombre. Nos hemos olvidado también de su nombre. Porque no hemos conocido en profundidad a Dios.
solo de cara, solo de cara, solo de largo, solo de oídas. Pero el nombre no me lo sé porque lo olvidé. Mire lo que nos dice aquí. Cuando usted conoce a Dios y tiene una relación con Dios, ¿qué pasa? Versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ahí está, mire qué poderoso. Cuando usted conoce a alguien y comienza a tener una relación, entonces ese alguien también lo conoce a usted, ¿sí o no? Comienza a conocerlo. Cuando conoce a una persona, no solo usted comienza a conocer a esa persona, sino esa persona también comienza a conocerlo a usted. Así que cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, Dios también comienza a conocernos a nosotros. Por eso es que aquí dice, más bien siendo conocidos por Dios. ¿Por qué? Es que antes no nos conocía. Ahora sí, nos conoce más y más. Porque ahora tenemos una relación con Él. El ministerio de la reconciliación nos explicó en los mensajes anteriores que estábamos alejados de Dios, pero que en Cristo nos volvemos a reconectar con la fuente de vida. Y ahí comienza una relación con Dios, porque le conocimos y nos conoce ahora. Pero si usted, amado hermano, y yo no tenemos una relación con Dios, ¿cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos afirmar que le conocemos? Muchas veces nosotros nos desesperamos para que la prédica o la clase no tarde mucho, o el culto. A veces no pasamos tiempo en oración. A veces no participamos de todas las actividades. A veces usted y yo no tenemos el hábito de leer la Escritura que nos revela cómo es Dios. Amados hermanos, a veces no queremos pasar tiempo con Dios y no queremos nutrir la relación con Dios. ¿Cómo podemos decir que le conocemos entonces? ¿Y cómo podemos decir que tenemos vida eterna? ¿Será que estamos sirviendo a un Dios que no conocemos porque no pasamos tiempo con Él? ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto oro yo? ¿Cuánto meditamos en profundidad en la Escritura, sí? Y usted se mete y se sumerge en ese océano de revelación poderoso, espiritual. Pero ¿cuántos no tienen el hábito del todo? Y solo medio oye y conoce a Dios por la prédica que medio puede escuchar una vez a la semana. ¿Así cómo va a conocer a Dios? Jamás ni nunca va a conocer a Dios. Dicen que los matrimonios pasan años y le preguntan, ¿usted conoce a su esposo? Cada día lo conozco mejor, pero ya tienen 20 años y siempre descubre algo nuevo, ¿sí o no? No, ¿qué dicen los esposos y las esposas? Sí, pueden pasar 10 años con una persona, pueden pasar 15, 20 años y siempre le descubre cosas nuevas, una nueva faceta. ¿Cómo pensamos, amados hermanos, que vamos a conocer a Dios verdaderamente si solamente usted medio oye de Dios una vez a la semana? ¿Cuándo va a conocer a Dios así? ¿Cuándo? Si no va a pasar tiempo, no pasa tiempo con Dios, no, no jamás. Un solo sermón de 40 o 50 minutos a la semana no es suficiente para conocer a Dios. No lo va a conocer bien. Y por esa razón, al no conocer a Dios, es lo que dice 1 Juan capítulo 2. 1 Juan, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4 dice algo potente. ¿Cómo sabe usted y cómo sé yo que conocemos a Dios? Además del tiempo invertido en conocer quién es y cómo es Dios realmente. Lo dice 1 Juan. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así. Y en esto sabemos, estamos seguros que nosotros conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Ahí está. La pregunta es, ¿obedece usted los mandamientos de Dios? Si usted obedece los mandamientos de Dios, puede decir que conoce a Dios. ¿Por qué razón? Porque si usted conoce al Dios que dice, no matarás, si no ama a tu prójimo, entonces usted va a amar a su prójimo. ¿Ya se fijó? Si usted conoce al Dios que dice, no dejando de congregarnos, entonces usted se va a congregar porque conoce quién es el que dice eso y por qué lo dice, porque lo conoce. Mire qué interesante.
conoce a Dios y por eso obedece sus mandatos porque sabe quién lo dice y por qué lo dice. Conoce tanto a esa persona divina, nuestro Dios, que por eso le mueve a obedecer sus mandatos. Comienza a guardar sus mandamientos porque conoce a Dios. El que no conoce a Dios no obedece sus mandamientos porque no sabe quién es ese ser y no sabe por qué lo dice. Es más, yo me he fijado también, amados hermanos, que muchas veces su servidor o muchos predicadores enseñan algo. Amados hermanos, tenemos que hacer esto. Y las personas a veces se molestan cuando les enseñamos o predicamos los mandamientos de Dios, pero no se molestan con Dios, sino que se molestan conmigo. ¿Cómo es posible que eso vaya a pasar? ¿Por qué a veces se molestan con el que predica la palabra? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, supieran que esas cosas vienen de Dios, pero no conocen a Dios. Por lo tanto, les suena raro. Dice la palabra, mis ovejas, Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz. Si usted y yo no somos ovejas de Dios, no vamos a escuchar la voz de Dios. No vamos a saber que es Dios que nos está hablando a través de la hermana o del hermano, sino que vamos a echarle la culpa al hermano que no nos diga nada, porque ya nos tiene molesto, porque no conoce a Dios. Pero si supiéramos quién es Dios realmente, obedeceríamos sus mandamientos. Dice el versículo 4, el que dice, yo conozco a Dios y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mentira que conoce a Dios. Si no obedecemos los mandamientos, no conoce a Dios. Mentira que lo conoce. Usted lo conoce si obedece. La palabra de Dios habla, ámense unos a otros. Romanos 16, saludaos los unos a los otros. La palabra de Dios dice, reuniéndonos, compartiendo, visitándonos unos a otros. La palabra de Dios dice, cuando alguno está enfermo, llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Pero también cuando un líder está enfermo, no hay falla en poder visitar al hermano. Sabemos todo eso, pero no lo obedecemos. A veces no lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque no estamos conociendo a Dios. ¿Quién es realmente? ¿Será que usted está conociendo a un Dios que nada que ver con el verdadero Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Salmo capítulo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios así. Salmo 9, 10, dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Esto es interesante, entonces. Ojo lo que dice el Salmo. Salmo 9, 10, en ti confían los que conocen tu nombre. Los que no conocen el nombre de Dios, ay, no me acuerdo cómo se llama, solo de cara lo vi, no confían. Por supuesto, esto es lógico, ¿verdad? ¿Usted confía en una persona que no conoce? No. Por tanto, tampoco va a confiar en un Dios que no conoce. Si usted no puede confiar con un desconocido, que a veces llega a su puerta buena y usted no sabe quién es, y le dice que necesita esto y lo otro, pero usted no sabe quién es. Usted no está seguro si le está diciendo la verdad o le está diciendo mentiras. Usted tiene desconfianza, entonces, porque ese es un desconocido, no sabe quién es, nunca lo había visto, no sabe cómo se llama. Si usted, amado hermano, y yo no podemos confiar en un desconocido, menos que confiemos en un Dios desconocido, porque ni siquiera vemos a Dios. ¿Alguien ve a Dios literalmente como es? No. Así que si usted no conoce lo que la Escritura dice de Él, menos que confíe. Y por eso es que muchas veces damos tumbos. Y es por eso que muchas veces nos desesperamos. Y es por eso que muchas veces, amados hermanos, iglesia, los que están conectados, los que están aquí sentados, usted se llena de aflicción y pierde la fe, pierde la esperanza, pierde la confianza porque usted no puede confiar en un Dios que no conoce. Pero, versículo 10 del Salmo capítulo 9, en ti confían los que sí conocen tu nombre. Si usted sí conoce el nombre de Dios, va a confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Tenemos que conocer más a Dios. Entonces,
tenemos que conocer más a Dios. Por eso la Biblia dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entre más conozca cómo es Dios, más fe va a tener en Él, porque conocerá más de Él y por lo tanto va a confiar más en Él. Y la esperanza usted la va a poner en Dios siempre. Pero si no conoce cómo es Dios, porque solo lo ha medio escuchado, es por eso que pierde rápidamente la confianza muchas veces. Pero ¿qué pasó con los atenienses? Sí, los atenienses sufrieron algo que Romanos ya lo explicaba. En Romanos capítulo 1, versículo 19 al 23. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué Pablo aquí dice que en Romanos capítulo 1, versículo 19, que lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó? Pero ¿por qué llegamos ahora a Atenas y nos encontramos que esta gente no conoce a Dios? Adoraban a un Dios desconocido, al Dios no conocido. Pero ahora aquí dice que sí. ¿Pero qué pasaba? Pues vamos a ver qué pasa con el ser humano que ¿por qué no conoce a Dios? Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su poder, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no conocer a Dios, ni siquiera para los de afuera. Es por eso que cuando nosotros volvemos a Hechos, capítulo 17, Pablo comienza a decir, pues linaje suyo somos, como algunos de los profetas suyos dijeron. Somos linaje de Dios. Y por lo tanto no pueden creer que Dios o la divinidad sea como una estatua, como una obra de escultura. No crean eso. Porque nosotros mismos somos linaje de Dios. Porque en Él vivimos y somos y nos movemos. Para que palpándole podamos hallarle porque no está lejos de nosotros. Pero ¿por qué si Pablo dice que ellos pueden palpar, acercarse y medio conocer a Dios? Pero ¿qué sucede entonces? Versículo 21. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos los filósofos de Atenas. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los corruptibles, hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Por qué no pueden conocer a Dios? Porque cambiaron la gloria de Dios por la gloria corruptible de la criatura, honrando y dando cultos a la criatura antes que al Creador, dice Pablo. Rendían culto a la criatura antes que al Creador. Cuando nosotros comenzamos a rendir cultos, porque como dijimos en la clase de adoradores, todos somos adoradores, amén. Todos son adoradores. Pero cuando usted adora a la creación, mire qué interesante, nosotros debemos de adorar al Creador, pero puede que adoremos a la creación en vez de adorar al Creador. Y adorar a la creación es cuando usted le pone más mente, empeño y afán a las cosas de esta vida, aunque no sean malas. El trabajo, el dinero, las cosas que aquí tiene que hacer, todos estos afanes es la creación. Cuando usted está desvivido por eso y no desvivido por adorar a Dios, entonces no está adorando al Creador, está adorando a la creación. Y cuando usted cambia, mire qué cosa esto. Cuando cambiamos de adorar la gloria de Dios por adorar la creación, dejamos de conocer a Dios. Dejamos de conocerle. Y dejamos de poder conocerle. Entonces, todos los hombres, como humanidad, se alejaron y ya no podían tener acceso a Dios. Ya no podían tener acceso a conocer ese Dios. No sabían quién era, ni cómo se llamaba, ni cuáles eran sus propósitos. No tenía idea.
Pero eso no solo le pasa a la humanidad, sino a usted y a mí nos puede pasar hoy en día. Porque por los afanes y estar pensando en todas las cosas de esta vida, ¿usted qué tiempo tiene de pensar en Dios? Preguntémonos, amados hermanos, ¿cuánto tiempo usted piensa en Dios? ¿Cuánto tiempo usted medita en quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para su vida? Si usted solo piensa en Dios cuando lo escucha en un sermón del domingo y de lunes a sábado no vuelve a pensar en eso, entonces no está adorando a Dios. Si solo lo piensa una vez a la semana, no puede decir que está conociendo a Dios. Entonces, su mente, ¿dónde está enfocada, amados hermanos? ¿Dónde está? Cuando damos prioridad en nuestra mente a las cosas de la creación, cambiamos la gloria del Creador por la de la creación. Y ahí ya no podemos conocer más a Dios. Nos desconectamos. No podemos conocerle. Y ahí entonces usted, porque está tan metido su mente en los afanes y en las situaciones de este mundo, pierde de vista a Dios. Pierde de vista su voluntad y sus propósitos. Pierde de vista cómo es Él. Pierde de vista su naturaleza y sus cualidades. Pierde de vista completamente a Dios. Y sus pensamientos, ya no está Dios en la ecuación, ya no está. Entonces está buscando cómo resolver esto, cómo resolver lo otro, y se desespera. ¿Y ahora cómo le hace? Dice usted, porque Dios no está ahí. Y muchas veces, cuando alguien le dice, pero no te preocupes, Dios va a hacer tal cosa. No, pero es que lo que pasa es que uno tiene que, entonces ya se fijó, su mente no considera a Dios ahí. Entonces, amados hermanos, por eso es que llegamos a 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 nos dice así la palabra de Dios ahora. 1 Corintios 1:18. En adelante. Y volviendo a Hechos 17, y Pablo comienza a desarrollar y continúa en su predicación. Y le dice a los atenienses que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La que estaban los grandes filósofos, los grandes religiosos de Atenas. Se suponía que Atenas era la cuna de la intelectualidad. Pero llegó un predicador desconocido llamado Pablo y les dijo, aquí hay una ignorancia. Aquí hay una ignorancia. ¿Cuál? Que no conocen a este Dios verdadero. Conocen de filosofías y conocen de los mismos dioses que han inventado, pero hay un Dios que no conocen. Hay una ignorancia en ustedes. No conocen a Dios. Pero Dios, Hechos 17:30, habiendo pasado por alto, Dios dice, ok, está bien, no hay falla, paso por alto los tiempos en que no me conocían, los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por en medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí está la palabra de la cruz. Y ahí está Jesucristo predicado. Y este crucificado y resucitado. Porque dice, ha establecido un día el Padre en que va a juzgar por medio de Jesús a quien resucitó entre los muertos. Cuando oyen eso, los atenienses, ellos tienen tres reacciones. Y es las reacciones de muchos de nosotros hoy en día cuando escuchamos la palabra de Dios. Y son las reacciones que tiene la gente de afuera cuando escucha la palabra de Dios. La primera reacción es, ay, te vamos a escuchar en otra oportunidad. A muchos de nosotros que predicamos nos han dicho eso por montones de veces. A veces les predicamos la palabra y le decimos, miren, la palabra dice que se arrepienta. Y la persona dice, voy a escucharle más adelante. ¿Ya? Voy a pensarla. Voy a meditar en esto. Voy a seguir estudiando. Esa fue la primera reacción de los areópagos, de la gente que estaba ahí.
de los areopagitas. La primera reacción es, ahí te vamos a seguir escuchando. Muchas gracias por tu tiempo, fue interesante, nos vemos. Esa es la primera. ¿Y cuál es la otra reacción? La otra reacción es no creer del todo. Es no tener fe. Decir, cuando escucharon hablar de la resurrección, se fueron. La incredulidad completa. Pero la tercera reacción es que algunos de ellos sí creyeron. Y sí se arrepintieron. Y sí obedecieron a Dios. Lo que dice Juan, en esto sabemos que conocemos a Dios, que obedecemos sus mandamientos. Ahí está. Pero ¿qué dice 1 Corintios 1:18 en adelante? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí está. Muchos atenienses escuchando eso, una locura, ¿cómo es eso? Que va a resucitar un muerto. Los muertos no resucitan y los corintios estaban igual. Hasta que Pablo le escribe el capítulo 15 y les dice, hey, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. No estamos haciendo nada. No tiene sentido nada. Porque si Cristo no resucitó, los que durmieron, murieron en sus pecados. Entonces, esta gente escuchó la palabra de la cruz y la de resurrección y dice, es una locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Grandes sabios los atenienses, pero no pudieron, por su incredulidad, no pudieron conocer a la verdadera sabiduría, la cual es Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el epicúreo? ¿Dónde está el estoico? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el aristócrata de Atenas? ¿Dónde están esos que se conglomeran para escuchar cosas nuevas e interesantes? ¿Dónde están? Dando la media vuelta tras el discurso de Pablo. Ahí están, dando la media vuelta por su incredulidad. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque ellos disputaban con Pablo. ¿Dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo a tal punto de no poder conocer a Dios? No pueden conocer a Dios, por eso. No pueden conocer a Dios. Versículo 21 lo dice más claramente. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, ¿ya se fijó? El solo entendimiento del ser humano y su sabiduría no pueden conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Romano 1 ya nos dijo que el entendimiento de ellos fue entenebrecido. Y eso le pasa a cualquiera que cambie la gloria de Dios por la gloria de la creación. Y eso le pasa a cualquiera que deje de pensar mucho en Dios y comienza a pensar más en las cosas de este mundo. Su entendimiento va a ser entenebrecido, no va a poder entender su vida, no va a poder entender el sentido de las cosas. No va a poder entender por qué pasa lo que pasa. No lo va a poder entender porque no conoce a Dios y su voluntad. Y como no conoce a Dios, a su voluntad, porque cambió la gloria de Dios por la de la creación, el entendimiento comienza a entenebrecerse. Y es por eso que viene la obstinación, la terquedad, de que no comprende las cosas de Dios, no comprende las cosas espirituales. Y tratan de explicarle y entender, pero no logra entender. Entonces, un entendimiento entenebrecido, ¿qué genera? El entendimiento entenebrecido de la humanidad genera una sabiduría terrenal, la cual no puede conocer a Dios. Porque ellos cambiaron a Dios. Como cambiaron a Dios, su entendimiento no puede generar sabiduría que acceda a Dios. Entonces dice aquí, en la sabiduría de Dios el mundo no puede conocer a Dios mediante la sabiduría de los hombres. Por lo tanto, le agradó a Dios salvar a los que crean por la locura de la
predicación. Ahí está. Es una locura. ¿Por qué es la locura de la predicación? Porque realmente sí es una locura. Solo pónganse, veámonos unos a otros acá. Veámonos. Estamos reunidos, estamos en la transmisión. Está una persona de 31 años, medio enfermo y medio sano, hablándoles de estas cosas y ustedes escuchando cosas del eterno Dios. ¿No les parece una locura, la verdad? Es una locura realmente. Es una locura conforme a la sabiduría de este mundo. Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Solo soy un ser humano hablándoles de estas cosas. ¿No les parece locura? Así que los atenienses ven a un Pablo ahí hablar solo. Y algunos ahí a la par. Algunos de sus compañeros. Pero él está hablando, entonces para los atenienses solo es un orador más. ¿Ya se fijó? Es un orador más. Es solo alguien que habla más. Ya está. Así que realmente es una locura la predicación. Porque ¿cómo es posible que esa sea la forma para hacer llegar la sabiduría del Dios Todopoderoso? Es una locura. Pero dice la palabra de Dios, agradó a Dios salvar a todo aquel que crea esa locura predicación. Dios le agradó eso. No hay otra forma. No hay otro mecanismo. Dios se agradó en salvar a los que creen solamente por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura completa. Sí, es una locura. La locura de la predicación es una locura. Pero ¿a quién predicamos, amados hermanos? ¿A quién estamos predicando? Dice el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos predicando a Cristo, amados hermanos? ¿Por qué los que creen se van a salvar vida eterna con la locura de la predicación? Porque la vida eterna, amados hermanos, es conocer a Dios. Y la predicación es anunciar al exégeta de Dios. ¿Qué significa esto? Les había dicho que esta serie de mensajes se ha titulado Un exégesis de Dios. ¿Pero qué significa la palabra exégesis? Esa palabra está en Juan capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer la palabra de Dios acá en Juan capítulo 1, versículo 18, pero antes lea conmigo del 1 al 5. Dice, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14, ¿quién es esa palabra? Y la palabra, y aquella palabra, Juan 1:14, se hizo carne. Y esa palabra encarnada habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Habíamos dicho que Dios es un Dios desconocido para los gentiles, para el mundo entero, para la humanidad. Dijimos que ese Dios desconocido es desconocido porque la sabiduría de este mundo no puede acceder
a conocer a Dios. Dijimos de que ese Dios nadie lo ha visto jamás. Pero aquí está una buena noticia, amados hermanos. Y es la razón por la cual predicamos a Cristo. Es la razón por la cual predicamos a Jesús. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le conoció jamás. Nadie sabe quién es Dios. Pero, Juan 1:18, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, esa palabra encarnada, ese Señor Jesucristo, Él ha hecho un exégesis de Dios. Amados hermanos, el exégeta de Dios es a quien predicamos, Jesucristo. A Dios nadie lo conoce. Dios es un Dios desconocido, pero la palabra encarnada vino a este mundo a darnos un exégesis de Dios. Y la palabra exégesis significa que Él vino a darnos una explicación de Dios. Un exégesis de Dios significa darnos un estudio de quién es y cómo es Dios. Exégesis significa dar a conocer a Dios, que es la traducción de la Reina Valera del 60, Juan 1:18. Él le ha dado a conocer. Así que, amados hermanos, Jesucristo es el exégeta de Dios. Es la palabra encarnada, a quien vino acá para darnos un tratado, un estudio, un análisis profundo y amplio de quién es el Padre Celestial, de quién es el Dios verdadero, para que usted y yo podamos conocer a Dios, porque conocer a Dios y a Jesucristo es la vida eterna. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Amén.